Hola, hola, señores y señoras que nos siguen en este video de Sangrons, del gustado blog de sangros.blogspot.com. Bueno, vamos a quitar esta música porque me parece que no tengo los derechos para explotarla y además está cortando. Listo, se fue la música, muy bien. Pues como les estaba platicando, no pude ver Kung Fu Panda en 4D en esta ocasión por cuestiones de trabajo. Lo cual es completamente lógico ya que la segunda película de Kung Fu Panda tampoco la pude ver en 4D, ya que se encontraba en aquellos tiempos apenas abriendo Cinépolis o salas 4D. En este caso, era... Híjole, creo que el audio está desfasándose de la imagen, pero bueno, ya ni modo. Errores técnicos, güey. Como estaba diciendo, Cinépolis había abierto una sala 4D estrenando precisamente Piratas del Caribe navegando en aguas misteriosas en 4D el 26 de mayo del 2011 en un Cinépolis que se llama Paseo a Coxpa. La segunda película que se estrenó en toda la historia del 4D en México fue Kung Fu Panda 2 precisamente. Esa vez se inauguró un nuevo Cinépolis 4D en Guadalajara, en la Gran Plaza. Y bueno, únicamente existían esos dos cines, el de Guadalajara y el de Acoxpa. Entonces, pues yo no podía ir hasta Acoxpa a ver Kung Fu Panda. Y además, me habían platicado más o menos cómo era y no me llamó mucho la atención. Salí con una chica precisamente en el 2011 y me platicó que había ido a ver Kung Fu Panda y me dijo que había movimientos y que ponían aroma y no sé qué tanto, ¿no? Y dije, bueno, ¿y en dónde es? Ah, por Acoxpa. Y yo, bueno, ya esta fue la tercera película. Ah, bueno, estamos hablando que fue como por mayo del 2011. Luego junio del 2011 fue Kung Fu Panda 2. Y luego abrieron en ese mismo año, en julio, una tercera sala 3D, perdón, 4D, llamada Cinépolis Multiplaza Arboledas. Esa la abrieron en julio. Entonces, bueno, Arboledas estaba técnicamente un poco más cerca de donde yo estaba, aunque Multiplaza Arboledas está más allá eh, de satélite y de Mundo o sea, está lejísimos, ¿no? Pero quién se iba a imaginar que iba a terminar trabajando por allá. Nada más que ya no voy a muchas 4D porque Cinépolis no las ha arreglado. Siguen siendo las salas 4D antiguas que no tienen efecto de lluvia, entonces a mí me gusta ir con efecto de lluvia. Y bueno, no pude ver Kung Fu Panda 3 en 4D por cuestiones de tiempo, como no la pude ver la 2 en su época de estreno. Bueno, ¿qué vemos con Kung Fu Panda 3? DreamWorks está tomando como que las malas prácticas de Disney, que es explotar su producto a lo más que se pueda, ¿no? O sea, una película exitosa, sacan la secuela, la vuelven serie, sacan otra película con doblajes de famosos. Bueno, lo único rescatable en esta ocasión es que el doblaje sí es muy bueno. No son artistetes así. Bueno, es más chaparro, pero tiene una formación actoral. No es un famoso, o sea, no vende lavadoras, o no es el futbolista, o no es la babosa que sale en un programa X, ¿no? Horrendo. Por lo menos Omar Chaparro, dentro de lo que cabe, es actor. Entonces, sí es un buen doblaje. Aunque bueno, si ustedes ven el calibre del doblaje original, güey, puro actor de primer nivel. Pero sí, es un buen doblaje, me gustó, es divertida, sí me reí, sí tiene un buen trabajo de 3D, sí tiene detalles bien logrados. La historia es un poquito plana, es un poquito lineal, es la historia de un malo muy malo, un bueno que debe convertirse en algo más, bueno vence malo, etc, ¿no? No se la voy a aplicar por si no la han visto o no les gustan los spoilers, pero bueno, también es una película de niños, para niños, tampoco es muy seria, ¿no?
para que digamos cosas por acá. Sí me gustó la película de Kung Fu Panda. Tiene algunos toques por ahí interesantes. Otra película de DreamWorks donde pues es gente solitaria. En este caso, Kung Fu Panda, pues desde que sabemos, pues no tiene ni mamá ni papá. Es un osito al que ha adoptado un ave, ¿no? En este caso. Pero bueno, la historia no se la voy a contar completamente porque está muy divertida. De hecho, vamos a poner algo de fondo mientras seguimos hablando con la reseña. Le voy a poner pausa a ver si se pausa esta cosa porque está desfasado el audio del video. Y parece que ya regresamos. Hay muchos errores de edición, perdón. Somos amateurs, es nuestro segundo video. Pero bueno, les iba a comentar que vamos ahora a presentar lo del merchandising, la mercancía. Y bueno, en este caso, Cinemex vendió cuatro vasos coleccionables. En este caso, este fue el modelo que más me agradó. Tienen aquí los personajes de la cinta. Este es un muy buen diseño, es muy buen diseño este. Se ve muy bonito, eso es el que más me gustó. Aquí tenemos a Kung Fu Panda lanzando el Kame Kameha, supongo yo. Y bueno, estos cuatro modelos de vasos venían con un top figurine, que bueno, antes se los voy a mostrar. Estos son los top figurines, dejen destaparlos. Ok, ya los saqué de su casita. Y bueno, aquí tenemos a los personajes de la cinta de Kung Fu Panda. Tenemos aquí a este personaje que, bueno, no sé si ustedes lo sepan, pero es el papá de Pooh. Es el papá Panda. Papá Panda. Aquí está Pooh, o como muchos lo llaman Kung Fu Panda, ya es su nombre oficial, por así decirlo, pero se llama Pooh. O Po, esta bailarina exótica medio rara, creo que es de Kabuki, de listones, no sé, y un niñito curioso. Me hubiera gustado que hubieran puesto a la pandita niña, porque es más tierna y todo eso, pero bueno, pusieron al niñito. Aquí está esta señora de Kabuki, aquí está Kung Fu Panda y aquí está el papá de Po. Y bueno, se nos acabó aquí el video que estábamos poniéndolo acá atrás mientras hablábamos de Kung Fu Panda. Pues vamos a ponerlo otra vez a ver qué pasa. Y bueno, ¿qué hizo Cinépolis? Bueno, Cinépolis también vendió. Cinépolis sacó 4 vasos también, sin figurita, y 2 cubetas. En este caso, pues Cinépolis sacó sus modelos lenticulares. ¿Qué es lenticular? Bueno, es más o menos se ve como tridimensional. Contrario a los de Cinemex, que no son lenticulares, es únicamente plástico. Aquí no se aprecia muy bien porque pues es cámara, pero bueno, este es plástico, el de Cinemex plástico brilloso y el de Cinepolis pues es lenticular, ¿no? Cuando lo mueve se ve tipo efecto 3D. Sacó 4 vasos, este fue el que más me gustó, ese fue el modelo que más me gustó de los que vendía Cinepolis, y también vendió la cubeta. También la cubeta que más me gustó es la que les voy a enseñar, de las dos que vendió. Acá está la cubeta. Esa cubeta también es una cubeta lenticular, muy bonita. Tiene todos los personajes. Y vean, muy buen diseño, muy buen diseño. Fue la que más me gustó. ¿Y qué más vendió Cinépolis? Bueno, Cinépolis se fue a lo grande y vendió un oso de Po, que era según un termo. Este es el termo de Kung Fu Panda, que la verdad está súper corriente. Ya lo compré porque me gusta coleccionarlos, pero de hecho se lo voy a regalar a un amigo, porque tiene una nenita que está loca por Kung Fu Panda. Se la voy a regalar, porque mira, cuesta trabajo abrirlo. Entonces aquí supongo que lo destapas y te lo tomas, pero para abrir esto está súper complicado, está muy difícil de abrir. Está del nabo, está del nabo. Y bueno, por aquí se abre y le pones el líquido. Pero está muy corriente y está muy caro, la verdad. Y bueno, ¿con qué nos quedamos de Kung Fu Panda, señores? Bueno, de Kung Fu Panda yo me quedo con una buena experiencia. Sí me agradó, sí me gustó. La recomiendo que la vayan a ver con sus hijos, sí, con su familia también. ¿Está divertida? Sí. Yo la vería más que nada como parte de una trilogía. Ya no me metería más allá de si es la serie, si los chistes, porque bueno, ya les dije que DreamWorks
lo explota malamente a mi forma de ver, lo está sobreexplotando. ¿Qué es lo que hacía Disney? Pero ya lo dejó de hacer. Afortunadamente Disney ya no sigue sus franquicias con segundas, terceras partes o series. Son muy respetuosos de eso, ¿no? Ahora, antes no, les valía. Y es lo mismo que está haciendo DreamWorks, o sea, explota lo máximo que puede, con lo que tiene. Estuvo divertida, sí, sí, sí me gustó. Por ahí algunas cositas que no me agradan mucho, pero son detallitos, ¿no? Al final fue tratar de divertirse un rato y decir, voy a ver a un panda que saca sus pases de Kung Fu. Y bueno, es una serie, pues, relativamente divertida. Y yo creo que ya le vamos a parar aquí porque ya no tengo más tiempo de hablar. Son 5 minutos y si no nos corta YouTube, pero búsquenos por aquí abajito, en el Twitter o en el Facebook. Va, sangronos.blogspot.com.